Por más de 70 años, fue el misterio más grande de Australia. Piensa en esto, un cuerpo sin nombre aparece en una playa, dejando solo un rastro de pistas imposibles. Un código secreto que los mejores criptógrafos no pudieron descifrar, ropa sin una sola etiqueta y un mensaje críptico que simplemente decía: está terminado. El mundo lo conoció como el hombre de Somerton. La gente imaginó todo tipo de teorías: espionaje en plena Guerra Fría, amores prohibidos, suicidios poéticos, pero la historia verdadera permaneció enterrada, tan anónima como el propio nombre. Hasta ahora, porque después de 7 décadas de silencio, la ciencia moderna finalmente le ha devuelto su nombre. Pero lejos de cerrar el caso, esta revolución ha abierto una caja de Pandora de nuevas preguntas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué diablos lo llevó a ese final solitario en la playa de Somerton? La respuesta que hemos encontrado podría ser mucho más extraña y trágica que cualquiera de las conspiraciones que se inventaron. Parte 1. La playa. Nuestra historia arranca el 1 de diciembre de 1948, en la tranquila playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Al amanecer, unas personas que paseaban por allí descubrieron el cuerpo de un hombre. No parecía una escena violenta, de hecho, se veía extrañamente en paz. Estaba recostado contra el malecón, con las piernas cruzadas, como si se hubiera quedado dormido mirando el mar. Iba vestido impecable. Un traje de doble botonadura, camisa blanca, corbata y zapatos recién lustrados. Y en el cuello de su abrigo un cigarro a medio fumar que nunca terminó de consumirse. Cuando llegó la policía, pensaron que sería un caso de rutina, pero desde el primer momento todo fue raro. El hombre no llevaba identificación, nada, ni cartera, ni dinero, ni documentos. Los forenses examinaron el cuerpo y no encontraron signos de lucha, ni una sola herida. Estaba en una excelente condición física, con manos suaves y cuidadas, lo cual delataba que no hacía trabajos manuales. Era un hombre de entre 40 y 50 años. La autopsia solo complicó más las cosas. El forense sugirió que la causa de la muerte pudo haber sido envenenamiento, por cómo encontró sus órganos internos, pero no había ni rastro de veneno en el cuerpo. Si lo hacía, se utilizó un método increíblemente sofisticado, diseñado para no dejar huella. El misterio del hombre de Somerton acababa de empezar. Se enfrentaban a un fantasma, a un hombre que parecía haber borrado a propósito cada pista de su propia existencia. Parte 2. Un fantasma sin nombre. Lo primero y lo más frustrante para la policía fue intentar ponerle un nombre a esa cara. Publicaron su foto en los periódicos e incluso hicieron un busto de yeso para que la gente pudiera ver mejor sus facciones. Pero nadie lo reconoció, nadie denunció su desaparición. Era como si simplemente nunca hubiera existido. La investigación se volcó entonces en las pocas cosas que tenía, y cada objeto parecía puesto ahí para confundir. Todas, absolutamente todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas con mucho cuidado. Era un esfuerzo deliberado para que nadie supiera de dónde venía. En sus bolsillos había cosas normales: un billete de tren a una playa cercana que nunca usó, un peine, chicles y un paquete de cigarrillos. Los detectives estaban en un callejón sin salida. Tenían un cuerpo, una posible muerte por envenenamiento, pero ni una identidad ni un motivo. Durante meses, el caso no avanzó nada. El hombre desconocido fue embalsamado, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, finalmente lo reclamara. Pero el silencio era total. Lo que no sabían era que la pista más increíble de todas estaba a punto de aparecer, oculta en un pequeño bolsillo cosido dentro de sus pantalones. Parte 3. Tamam Shop ha terminado. 4 meses después, cuando ya casi nadie esperaba nada nuevo, un patólogo volvió a examinar la ropa y encontró algo que todos habían pasado por alto: un diminuto bolsillo secreto
cosido con un llamativo hilo naranja en la cintura de los pantalones. Dentro había un trocito de papel enrollado, impresas en una tipografía muy elegante. Había 2 palabras en persa: Tamam Shud. La policía, que no entendía nada, buscó a expertos. La traducción llegó pronto y fue escalofriante. Está terminado, o se acabó. Era una declaración final. ¿Pero de qué? ¿De su vida? ¿De una misión secreta? La frase venía de la última página de El Rubaiyat, una colección de poemas del poeta persa del siglo XXI, Omar Khayyam. La policía lanzó un mensaje a todo el país. ¿Alguien tenía una copia de ese libro a la que le faltara precisamente esa última página? Este descubrimiento lo cambió todo. El caso pasó de ser un simple cuerpo no identificado a un enigma con aires literarios y filosóficos. Tamam Shud se convirtió en el apodo del caso, un nombre que le venía como anillo al dedo. La policía por fin tenía un hilo del que tirar, uno que los llevaría a un libro, a un código secreto y, con suerte, a una misteriosa mujer que podría tener todas las respuestas. Parte 4. El libro y el código indescifrable. El llamamiento a la población funcionó, pero de una forma que nadie se esperaba. Un hombre se presentó en la comisaría, diciendo que por las fechas en que encontraron el cuerpo, él se había encontrado un libro en el asiento trasero de su coche, que había aparcado cerca de la playa de Somerton. El libro era una edición rara de El Rubaiyat. Al leer sobre el caso en el periódico, lo revisó y se quedó en shock al ver que la última página le faltaba el trozo donde debería decir Tamam Shud. No había duda, era el libro del hombre de Somerton, y en la contraportada los detectives encontraron lo que se temían: más misterio. Bajo una luz especial aparecieron unas tenues marcas a lápiz. Había un número de teléfono y debajo algo que heló la sangre de los investigadores más veteranos. 5 líneas de letras mayúsculas que no tenían ningún sentido. Te las ponemos en pantalla. Observen que la segunda línea estaba tachada. Esto era un código. Criptógrafos del ejército y de los servicios de inteligencia se pasaron años intentando descifrarlo. Probaron de todo, pero el código se resistió. Al ser tan corto, era prácticamente irrompible. ¿Eran las iniciales de una frase, un cifrado súper complejo o simplemente los delirios de alguien? La existencia de un código indescifrable, justo cuando empezaba la Guerra Fría, fue la chispa que encendió las teorías más locas. Parte 5. La maleta y la mujer misteriosa. Mientras el código volvía locos a los expertos, las otras pistas del libro también eran muy interesantes. El número de teléfono era de una joven enfermera y ex bailarina de ballet que vivía a solo unos minutos de la playa. Se llamaba Jessica Thompson, aunque la prensa la apodó como Jestine para proteger su identidad. Cuando los detectives le enseñaron el busto de yeso de la víctima, su reacción fue extrañísima. Dicen que casi se desmaya, pero luego negó rotundamente conocerlo. Eso sí, admitió que años antes, en 1945, le había regalado una copia del Rubaiyat a un oficial del ejército llamado Alfred Vauxhall. La policía creyó que ya tenía el culpable, pero no. Interrogaron al militar Vauxhall y este mostró su copia del libro intacta, con la página del Tamam Shud en su sitio. La conexión con Jestine seguía siendo la pista más fuerte, pero también la más frustrante. ¿Por qué estaba su número en el libro si no lo conocía? ¿Por qué reaccionó así? Al mismo tiempo, la policía encontró una maleta marrón abandonada en la estación de tren de Adelaida. Se había facturado el día antes de que apareciera el cuerpo. Dentro había ropa, pero, igual que con las prendas de la víctima, la mayoría de las etiquetas habían sido arrancadas. Sin embargo, encontraron el nombre de T. Cain en una corbata y una bolsa de lavandería, aunque nadie con ese nombre había desaparecido. Y encontraron algo más, un carrete de hilo de coser naranja de la marca Barbour,
un hilo poco común en Australia, el cual era idéntico al que se usó para coser el bolsillo secreto. Definitivamente, la maleta era suya, pero como todo en este caso, solo trajo más preguntas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos semanales. Sigamos. Parte 6. La teoría de la Guerra Fría. Con un cuerpo anónimo, un posible veneno indetectable y un código secreto, era inevitable que todo el mundo pensara en lo mismo: espías. El momento histórico era perfecto. En 1948, el mundo se estaba partiendo en dos. La Guerra Fría arrancaba y Australia, como aliada de los británicos, era un nido de intrigas. Además, muy cerca de Adelaida estaba el campo de pruebas de cohetes de Woomera, un proyecto militar de alto secreto que interesaba, y mucho, a la Unión Soviética. Las piezas encajaban como en una película de espías. Un agente extranjero, quizás soviético, llega a Adelaida para una misión secreta. Se comunica con códigos escondidos en libros de poesía, pero algo sale mal, lo traicionan o lo descubren, y sus enemigos lo eliminan con un veneno sofisticado que no deja rastro. Borran su identidad cortando las etiquetas de la ropa y tiran su cuerpo en un lugar público como una advertencia silenciosa. Y Justine, la enfermera, también encajaba en este guión. ¿Era cómplice? ¿Un agente local que tenía que recibir el mensaje? ¿O quizás lo traicionó? El hecho de que viviera tan cerca y que su número estuviera en el libro era demasiada coincidencia. Durante décadas, esta fue la teoría principal, la que atrapó la imaginación de todos y convirtió al hombre de Somerton en una leyenda de la Guerra Fría. Parte 7. ¿Un crimen pasional o un suicidio poético? Claro que no todos se creyeron la historia de los espías. Empezaron a surgir otras teorías, más personales y, quizá, más trágicas. Una era la del crimen pasional. A lo mejor no era un espía, sino un amante despechado. Pudo haber viajado hasta Adelaida para ver a Justine, con quien habría tenido un lío, y quizá ella o su marido decidieron terminar con el problema de la forma más radical. Esto explicaría la conexión con la enfermera y por qué el mensaje era Tamam Shud, el fin de un amor. Otra posibilidad era el suicidio. Los poemas de Rubaiyat hablaron mucho sobre la vida y lo inútil que es lamentarse. Algunos creían que el hombre, hundido por un desamor o una depresión profunda, decidió montar su propia muerte de una forma poética y simbólica. Eligió la playa, un lugar de belleza pasajera, y dejó como única nota final una frase que significaba que su dolor, por fin, había terminado. Estas teorías eran menos espectaculares que la del espionaje, pero tenían sentido. Pintaban el retrato de un hombre atormentado por sus propios demonios, no por secretos del Estado. Pero al final, ninguna teoría, ni la de los espías, ni la de los amantes, conseguía explicar todas las rarezas del caso. La respuesta real seguía ahí afuera, esperando, y no la encontraría un detective, sino un científico. Parte 8. El giro. La ciencia revela un nombre. Durante más de 70 años, el hombre de Somerton estuvo en una tumba anónima en Adelaida, bajo una lápida que solamente decía: el hombre desconocido. El caso se enfrió y se convirtió en leyenda, pero hubo alguien que no pudo olvidarse de él: el profesor Derek Abbott, de la Universidad de Adelaida. Se obsesionó con el misterio y se propuso hacer lo que generaciones de policías no habían podido: darle un nombre al fantasma. Su oportunidad llegó gracias a una de las pistas más antiguas: el busto de yeso que hizo la policía en 1949. Abbott pensó que al hacer el molde, algunos cabellos del hombre podrían haber quedado atrapados en el yeso. Con una paciencia increíble, encontró unos pocos cabellos y, junto a la famosa genealogista forense Colin Fitzpatrick, empezó un trabajo revolucionario. Usando técnicas de análisis de ADN de última generación, consiguieron sacar un perfil genético de esos cabellos. Luego, metieron ese perfil en bases de datos genéticas, buscando coincidencias con personas vivas.
Fue un trabajo de locos, construyendo árboles genealógicos gigantescos. Y entonces, en julio del 2022, ocurrió el milagro. Encontraron una coincidencia. Pudieron triangular el ADN hasta una única persona. Después de 73 años, el hombre de Somerton tenía un nombre. Se llamaba Carl Webb. Parte 9. ¿Quién era Carl Webb? De repente, el fantasma tenía una cara, una historia, una vida. Carl o Charles Webb nació el 16 de noviembre de 1905 en un suburbio de Melbourne. No era un espía ruso, era australiano, el menor de 6 hermanos. Había trabajado en la panadería de su familia y luego se formó como ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos. Un tipo inteligente con una vida aparentemente normal. Al investigar su pasado, salieron más detalles. Estaba casado con una mujer llamada Dorothy Robertson, pero se habían separado, y resulta que Dorothy se había mudado al sur de Australia, no muy lejos de Adelaida. Esta fue la primera pista con sentido sobre por qué Carl Webb estaba ahí. A lo mejor viajó para intentar encontrar a su mujer. Los registros también mostraron que a Webb se le había perdido la pista en 1947, un año antes de que su cuerpo apareciera. Le gustaba la poesía y, según dicen, hasta escribía sus propios poemas, a menudo con un toque algo oscuro. Era aficionado a las carreras de caballos y al bridge, un juego de cartas que exige una mente lógica. De golpe, el enigma se convirtió en la tragedia de un hombre real. Un ingeniero de 43 años, separado, posiblemente deprimido, que un día desapareció para aparecer muerto en la playa a cientos de kilómetros de su casa. Parte 10. Un nombre no es una respuesta. Descubrir que se llamaba Charles Webb fue un momento histórico, un triunfo para la ciencia. ¿Pero resolvió el misterio? Pues no. En muchos sentidos, solo lo hizo más profundo y complicado. Ahora que sabemos que era un ingeniero y no un espía, hay que volver a mirar todas las pistas. ¿Y el código indescifrable? Durante décadas se pensó que era un cifrado de espionaje, pero si lo escribió un ingeniero, podrían ser notas técnicas, una fórmula o algún tipo de apunte personal. O, dado que le gustaban las apuestas, ¿podría ser un sistema para seguir las carreras de caballos? El código sigue sin descifrarse y su significado es tan misterioso como siempre. ¿Y qué pasa con Justin, ahora que sabemos que el nombre es Charles Webb y que este era de Melbourne? Que estuviera tan cerca de la casa de Justin en Adelaida es aún más raro. ¿Se conocían? ¿Fue pura coincidencia que el número de ella estuviera en el libro o hay una conexión que todavía no hemos encontrado? La familia de Justin siempre ha dicho que ella no lo conocía, pero su reacción al ver el busto sigue siendo una pieza del rompecabezas que no encaja. Incluso la causa de la muerte sigue en el aire. Si se suicidó, ¿por qué no había ni rastro del veneno? Si lo mataron, ¿quién querría matar a un ingeniero de una forma tan rebuscada? Saber que era Carl Webb descarta la fantasiosa teoría del espía, pero nos deja con una historia humana mucho más turbia. No era un peón en un juego de naciones, sino un hombre con problemas reales y con secretos, que seguramente se llevó a la tumba. La historia del hombre de Somerton es una de las más extraordinarias de la historia criminal. Empezó con un cuerpo anónimo en una playa y se convirtió en una leyenda de la Guerra Fría, y ha terminado, gracias a un solo pelo, con el nombre de un hombre, Carl Webb. Hemos pasado de un fantasma sin cara a un ingeniero eléctrico con una vida, una familia y claramente problemas muy serios. Pero saber su nombre no es el final de la historia. En realidad, es un nuevo comienzo. Ahora sabemos quién era, pero las preguntas más importantes, el cómo y el por qué de su muerte, siguen sin respuesta. El código sigue ahí, intacto, como un monumento a los secretos que guardaba. La verdad sobre su relación con Justin y lo que pasó exactamente en su último día sigue perdido en el tiempo. El misterio de Taman Shud se ha resuelto a medias, pero la tragedia de Carl Webb, el hombre real detrás del enigma, sigue siendo tan fascinante y desconcertante como siempre.
¿Y qué piensas sobre el caso? ¿Crees que fue un suicidio muy elaborado, un ajuste de cuentas personal o algo totalmente diferente? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Cuál crees que es la verdadera historia detrás de la muerte de Carl Webb? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los videos semanales que tenemos. Esto fue El Archivo del Crimen. Hasta la próxima.